Vamos a hablar de relaciones interpersonales, pero antes de empezar, si yo les preguntara inicialmente para ustedes qué es una relación interpersonal, ¿qué se les vendría a la mente? ¿Qué pensarían de forma inicial? Para ello, entonces vamos a dividir este concepto en dos para poderlo comprender. De esta manera, vamos a analizarlo primero desde el concepto de relación. Vamos a entender por relación como ese vínculo que existe entre dos o más personas, y ese vínculo debe implicar un trato y un comportamiento. El segundo concepto que vamos a desarrollar es el concepto de interpersonal, que lo vamos a definir como esa interacción, es decir, como esa forma en que nos relacionamos con el otro, que existe entre dos o más personas. Y esa interacción o ese modo de relacionarme con los demás puede ser positivo como también puede ser negativo. Ahora sí, teniendo en cuenta entonces que la relación supone un vínculo y que lo interpersonal supone la forma en que desarrollamos ese vínculo, que son las relaciones interpersonales. De forma sencilla, vamos a decir que son las que permiten una interacción entre dos o más personas. Y esa relación puede ser de empatía o antipatía. Y esa antipatía o esa empatía y esa empatía o esa antipatía y esa empatía o esa antipatía la podemos sentir a partir de cómo los demás se están comportando. Eso significa entonces que a veces nuestros actos van a ser empáticos para uno y antipáticos para otros. Eso es lo que significan las relaciones interpersonales. Es la forma en que nuestros actos son aceptados o rechazados por las demás personas. Existe dentro de esas relaciones interpersonales un elemento fundamental que determinan el éxito o el fracaso de la misma, y es la comunicación. Cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de esa conexión y diálogo entre dos o más personas, y eso debe conllevar a la comprensión de un mensaje. Si el mensaje no está bien comprendido, la comunicación va a entrar en desequilibrio y por consiguiente la relación puede ser negativa. Es muy importante, dentro de ese elemento de la comunicación, utilizar la inteligencia interpersonal. Y cuando hablamos entonces de inteligencia interpersonal, estamos hablando de esa capacidad para descubrir e interpretar los deseos e intenciones de otras personas. Tenemos que tener en cuenta de que cuando nos hablan hay un mensaje. Si no sabemos entender ese mensaje, pues obviamente la relación interpersonal no va a funcionar. Y por consiguiente, podríamos a veces interpretar de forma errada el mensaje que nos quieren transmitir, y eso puede llevar a generar conflictos. Por eso es muy importante una buena comunicación dentro de la relación con los demás para evitar roces, para evitar malos entendidos o para evitar situaciones desagradables. Vuelve y juega. Entonces, la comunicación va a determinar entonces si esa relación con los demás va a ser de empatía o va a ser de antipatía, de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia para entender qué es lo que nos quieren decir. Y ello va a determinar entonces si hay empatía, que seamos comprensivos con el mensaje y que generemos cercanía con la persona que nos está hablando, o si por el contrario no comprendemos la intención o la comprendemos de forma errada o simplemente vemos una intención doble en el actuar, que eso nos genere un rechazo o que nos genere un o que eso nos genere un rechazo o que eso nos genere un rechazo y a su vez podemos desembocar en un desinterés por esa persona. Por eso es muy importante, en resumidas cuentas, tener muy importante que el éxito de una relación interpersonal la determina la comunicación. Vamos a desarrollar un ejemplo, vamos a mirar un video y allí entonces colocaremos en contexto esta información que acabamos de ver.
Bien, a partir entonces de ese ejemplo, la pregunta que nos podríamos realizar es ¿cómo se evidencia en él el desarrollo de las relaciones interpersonales? En primer lugar, debemos de decir que en ese vídeo no hubo comprensión de la intención del sujeto de la piedra, es decir, su intención fue mal interpretada por los habitantes de la pequeña aldea, y eso llevó a que estos habitantes vieran en él o desarrollaran en él un sentimiento de apatía y rechazo por su comportamiento, porque no lo vieron como su protector, sino como su destructor. Al verlo de esta manera, sintieron desinterés por lo que él estaba haciendo, y eso va a llevar o conllevó a la destrucción de la propia sociedad. ¿Y eso se dio por qué? Porque hubo una falta de comunicación. Si estos aldeanos se hubieran interesado por preguntar o por indagar qué era lo que estaba sucediendo, de pronto la situación o el desenlace de la historia hubiese sido totalmente distinto. Entonces, la falta de comunicación, en resumen, es la que determina el éxito o el fracaso de nuestra relación con los demás, como ya lo habíamos dicho. La pregunta entonces que nos pudiéramos hacer para finalizar es, ¿qué hubiera sucedido si en vez de atacar le hubieran preguntado qué sucedería?